Esto estaba informe de la Secretaría del Ministerio. Después que no era en Secretaría, era en Contaduría. Pero el jefe de Contaduría estaba enfermo y era preciso conocer su opinión. Todos nos preocupábamos por la salud de ese jefe del que solo sabíamos que se llamaba Eugenio y que tenía a estudio nuestro presupuesto. Hubiéramos querido obtener hasta un boletín diario de su salud, pero solo teníamos derecho a las noticias desalentadoras del tío de nuestro oficial segundo. El jefe de Contaduría seguía peor. Vivimos una tristeza tan larga por la enfermedad de ese funcionario que el día de su muerte sentimos, como los deudos de un asmático grave, una especie de alivio al no tener que preocuparnos más de él. En realidad, nos pusimos egoístamente alegres, porque esto significaba la posibilidad de que llenaran la vacante y nombraran otro jefe que estudiara al fin nuestro presupuesto. A los 4 meses de la muerte de don Eugenio, nombraron otro jefe de contaduría. Esa tarde suspendimos la partida de ajedrez, el mate y el trámite administrativo. El jefe se puso a tararear un aria de Aída y nosotros nos quedamos por eso y por todo tan nerviosos que tuvimos que salir un rato a mirar las vidrieras. A la vuelta nos esperaba una emoción. El tío había informado que nuestro presupuesto no había estado nunca a estudio de la contaduría. Había sido un error. En realidad no había salido de la secretaría. Esto significaba un considerable oscurecimiento de nuestro panorama. Si el presupuesto a estudio hubiera estado en contaduría, no nos habríamos alarmado. Después de todo, nosotros sabíamos que hasta el momento no se había estudiado debido a la enfermedad del jefe. Pero si había estado realmente en secretaría, en la que el secretario, su jefe supremo, gozaba de perfecta salud, la demora no se debía a nada y podía convertirse en demora sin fin. Allí comenzó la etapa crítica del desaliento. A primera hora nos mirábamos todos con la interrogante desesperanzada de costumbre. Al principio todavía preguntábamos, ¿saben algo? Luego optamos por decir, ¿y terminamos finalmente por hacer la pregunta con las cejas. Nadie sabía nada. Cuando alguien sabía algo, era que el presupuesto todavía estaba a estudio de la Secretaría. A los 8 meses de la noticia primera, hacía ya 2 que mi lapicera no funcionaba. El auxiliar primero se había roto una costilla gracias a la bicicleta. Un judío era el actual propietario de los libros que había comprado el auxiliar segundo. El reloj del oficial primero atrasaba 1/4 de hora por jornada. Los zapatos del jefe tenían 2 mediasuelas, una cosida y otra clavada, y el sobretodo del oficial segundo tenía las solapas gastadas y erectas como 2 alitas de equivocación. Una vez supimos que el ministro había preguntado por el presupuesto. A la semana informó secretaría. Nosotros queríamos saber qué decía el informe, pero el tío no pudo averiguarlo porque era estrictamente confidencial. Pensamos que eso era sencillamente una estupidez, porque nosotros, a todos aquellos expedientes que traían una tarjeta en el ángulo superior con leyendas tales como muy urgente, trámite preferencial o estrictamente reservado, los tratábamos en igualdad de condiciones que a los otros. Pero por lo visto en el ministerio no eran del mismo parecer. Otra vez supimos que el ministro había hablado del presupuesto con el secretario. Como a las conversaciones no se les ponía ninguna tarjeta especial, el tío pudo enterarse y enterarnos de que el ministro estaba de acuerdo. ¿Con qué y con quién estaba de acuerdo? Cuando el tío quiso averiguar esto último, el ministro ya no estaba de acuerdo. Entonces, sin otra explicación, comprendimos que antes había estado de acuerdo con nosotros. Otra vez supimos que el presupuesto había sido reformado. Lo iban a tratar en la sesión del próximo viernes, pero a los 14 viernes que siguieron a ese próximo, el presupuesto no había sido tratado. Entonces empezamos a vigilar las fechas de las próximas sesiones y cada sábado nos decíamos, bueno, ahora será hasta el viernes, veremos qué pasa entonces. Llegaba el viernes y no pasaba nada, y el sábado nos decíamos,
Bueno, será hasta el viernes, veremos qué pasa entonces. Y no pasaba nada, y no pasaba nunca nada de nada. Yo estaba ya demasiado empeñado para permanecer impasible, porque la lapicera me había estropeado el ritmo económico y desde entonces yo no había podido recuperar mi equilibrio. Por eso fue que se me ocurrió que podíamos visitar al ministro. Durante varias tardes estuvimos ensayando la entrevista. El oficial primero hacía de ministro y el jefe, que había sido designado por aclamación para hablar en nombre de todos, le presentaba nuestro reclamo. Cuando estuvimos conformes con el ensayo, pedimos audiencia en el ministerio y nos la concedieron para el jueves. El jueves dejamos pues en la oficina a una de las dactilógrafas y al portero, y los demás nos fuimos a conversar con el ministro. Conversar con el ministro no es lo mismo que conversar con otra persona. Para conversar con el ministro hay que esperar 2 horas y media y a veces ocurre, como nos pasó precisamente a nosotros, que ni al cabo de esas 2 horas y media se puede conversar con el ministro. Solo llegamos a presencia del secretario, quien tomó nota de las palabras del jefe, muy inferiores al peor de los ensayos en los que nadie tartamudeaba, y volvió con la respuesta del ministro de que se trataría nuestro presupuesto en la sesión del día siguiente. Cuando, relativamente satisfechos, salíamos del ministerio, vimos que un auto se detenía en la puerta y que de él bajaba el ministro. Nos pareció un poco extraño que el secretario nos hubiera traído la respuesta personal del ministro sin que éste estuviera presente. Pero en realidad nos convenía más confiar un poco y todos asentimos con satisfacción y desahogo cuando el jefe opinó que el secretario seguramente habría consultado al ministro por teléfono. Al otro día, a las 5 de la tarde, estábamos bastante nerviosos. Las 5 de la tarde era la hora que nos habían dado para preguntar. Habíamos trabajado muy poco, estábamos demasiado inquietos como para que las cosas no salieran bien. Nadie decía nada. El jefe ni siquiera tarareaba su aria. Dejamos pasar 6 minutos de estricta prudencia. Luego el jefe discó el número que todos sabíamos de memoria y pidió con el secretario. La conversación duró muy poco. Entre los varios sí, bueno, del jefe se escuchaba el ronquido indistinto del otro. Cuando el jefe colgó el tubo, todos sabíamos la respuesta. Solo para confirmarla pusimos atención. Parece que hoy no tuvieron tiempo, pero dice el ministro que el presupuesto será tratado sin falta en la sesión del próximo viernes.